Para este problema adicional, veas aquí que poseen dos baterías en serie, ¿no? Y una resistencia. ¿Qué sucede acá? Ahora, ¿qué es lo que define el sentido del recorrido o del flujo de corriente? Bueno, se va a dar como una especie de batalla entre estas dos resistencias para ver cuál es la más fuerte y cuál es la domina. En este caso, la fuente de fuerza electromotriz es mucho menor que esta. Veas aquí. Luego, la que va a dominar la corriente va a ser esta. De ahí es una convención, digamos, para nosotros darle un sentido, una dirección a la corriente. Nos dan estos datos que están ahí abajo, veas aquí, y nos piden, dice, determine la diferencia de potencial que hay en el punto de A a B y la diferencia potencial que hay del punto del A al C. La diferencia de potencial de A hacia B y la diferencia de potencial de A hacia C. Importante acá una cuestión, porque nosotros nos están pidiendo la diferencia de potencial de un trayecto de circuito completo cerrado, ¿no? Entonces, para eso, primero que nada, tenemos que definir el sentido de la corriente. Dijimos que lo va a definir la fuente más grande. Bueno, entonces, si nosotros comenzamos, si se quiere, recorremos del punto, vamos definiendo el potencial desde el punto A hasta el punto B, resulta de esto. Fíjate aquí. El potencial en el B menos la resistencia interna de la batería 2 por su intensidad de corriente más la Fe en 2. Y es igual al potencial en A. Esto es, nosotros recorremos de acá a acá y todo este trayecto va a resultar en el potencial en este punto. De acá despejamos la diferencia de potencial. Potencial en B menos el potencial en A. De esta expresión. Bien. Fíjense aquí que este problema también se pudo haber resuelto si nosotros hubiésemos arrancado en A y desembocado en B. Otra cuestión importante. Si nosotros hubiésemos arrancado en A y terminado en B, resulta el negativo de esta expresión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo en sentido contrario a la de la corriente. Ahora, no es lo mismo, digamos, ir de A hacia B pasando por esta FEM que ir de A hacia B por este recorrido, ves aquí. ¿Qué es lo que hicimos acá? El potencial en B, y ahora vamos a pasar ¿por qué? Por la resistencia grande, la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Por qué va positivo acá? Por la convención que definimos. Si tiene el sentido de la corriente, es negativo, pero en este caso, como tiene sentido inverso a la corriente, entonces es positivo. La intensidad de corriente por la resistencia interna del Fe 1 más la Fe 1, y esto va a ser igual a el potencial en A. Acá parece que es un menos, pero son igual. Si despejamos de acá la diferencia de potencial de A, de B hacia A, si se quiere, va a quedar expresado de esa manera. Si nosotros evaluamos todos estos miembros, ¿no? Igual, en este caso, igualamos todos estos miembros, estos valores de magnitud, créanme que van a dar iguales.